A ver, cuando oímos cibernética, ¿qué se nos viene a la cabeza? Pues casi siempre robots, ciencia ficción, futuros un poco raros, ¿verdad? Bueno, pues la realidad es mucho, pero que mucho más interesante. Hoy vamos a quitarle todo ese misterio y vamos a ver qué es de verdad. Y os adelanto que en el fondo, la cibernética es algo tan antiguo como el arte de llevar un barco, el arte de gobernar. Vale, para empezar por el principio, vayamos a la definición original, la de su creador, Norbert Wiener. Fijaos bien en sus palabras. La ciencia del control y la comunicación, en el animal y en la máquina. Ojo, aquí no se habla de robots ni de nada por el estilo, sino de control y comunicación. La propia palabra cibernética viene del griego kibernetes, que es, literalmente, timonel, el que lleva el timón del barco. Así que, por un momento, olvidémonos de la tecnología punta y pensemos en esto, en el arte de la dirección, en cómo cualquier sistema, cualquiera, se las apaña para gobernarse a sí mismo. Bien, esta va a ser nuestra ruta de hoy. Primero exploraremos a fondo eso del arte de la timonel. Después veremos cómo se puede mapear el comportamiento de una máquina para entenderla. Luego hablaremos del control a través de la retroalimentación. Y a partir de ahí la cosa se pone, bueno, muy interesante porque daremos un giro para ver cómo construimos nuestra propia realidad y terminaremos con esa idea tan potente del fantasma en la máquina. Pues venga, vamos con ello. Sección 1, el arte de la timonel. Aquí está la clave de todo. A la cibernética no le interesa tanto el cómo construir una máquina, sino una pregunta mucho más básica. ¿Cómo funciona cualquier sistema complejo? Da igual que sea un animal, un motor, una economía. ¿Cómo se las arregla para funcionar? Y aquí viene la gran pregunta, la que lo cambia todo. ¿Cómo consigue un sistema gobernarse a sí mismo? Ojo, que no estamos hablando de un control desde fuera, ¿eh? Como un titiritero que mueve los hilos. No, estamos hablando de autorregulación. ¿Cómo hace un sistema para mantener el rumbo, para adaptarse, para seguir estable aunque todo a su alrededor cambie? Ese es el verdadero misterio. Y para resolverlo, la cibernética nos presenta una idea fundamental, el problema de la caja negra. Y eso nos lleva directamente a la segunda parte. Vamos a ver cómo podemos mapear el comportamiento de una máquina. Cómo podemos, por así decirlo, echar un vistazo dentro de esa caja negra. Y aquí es donde la cibernética nos da una herramienta potentísima. Nos enseña a entender un sistema sin necesidad de abrirlo y mirar sus piezas. Vale, ¿qué es exactamente una caja negra? Pues es cualquier sistema del que no conocemos su funcionamiento interno. Pensemos, por ejemplo, en una colonia de hormigas, o en la economía de un país, o, sin ir más lejos, en el cerebro de otra persona. No tenemos ni idea de los mecanismos exactos que operan ahí dentro. Pero lo que sí podemos hacer es observar. Observamos lo que entra, los inputs, los estímulos, y observamos lo que sale, los outputs, las respuestas. Y con eso ya tenemos mucho. Mirad esta tabla tan simple. Tenemos una columna de entrada, una de salida y en medio un operador U, que es un completo misterio. No sabemos qué es U ni cómo funciona. Pero da igual. Solo con observar vemos que si metemos una A, sale una D. Si metemos una B, sale una A. Si metemos una C, sale una E. ¿Veis? No necesitamos saber qué hay dentro de la caja. Simplemente observando lo que entra y lo que sale, podemos empezar a dibujar un mapa de su comportamiento. Pero claro, una tabla así es un poco sosa. El verdadero poder de la cibernética está en el siguiente paso, visualizar todo este comportamiento. La idea es coger esos datos y convertirlos en algo que podamos ver, en un mapa que nos revele los patrones ocultos del sistema, patrones que en una simple lista de datos son imposibles de detectar. Y este es el resultado, el gráfico cinemático. Es muy sencillo de entender. Cada letra, cada estado posible del sistema, es un punto. Y las flechas nos dicen hacia dónde se mueve. Por ejemplo, si el sistema está en el estado B, la flecha nos dice que se transformará en A. Si está en C, se irá a E. Y si seguimos las flechas, vemos algo muy curioso. Tanto A como C y E acaban llevando a D. Y fijaos en D. Tiene una flecha que apunta a sí misma. Eso significa que una vez que el sistema llega a D, se queda en D. Es lo que se llama una cuenca o un estado estable. Y lo increíble es que hemos descubierto esto, hemos predicho el destino del sistema sin tener ni la más remota idea de lo que hay dentro de la caja negra. Vale, hasta ahora hemos visto qué hace el sistema. Hemos mapeado su comportamiento. Pero la gran pregunta sigue ahí. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es ese mecanismo mágico que le permite autorregularse? Y eso nos lleva de cabeza a la tercera sección. La respuesta, en una sola palabra, es retroalimentación.
Vamos a hablar de la retroalimentación negativa. Y lo primero y más importante, que negativa, no os confunda, no significa que sea mala, ni mucho menos. Negativa significa que el sistema se opone, que niega cualquier desviación de su objetivo. Es un mecanismo para corregir errores. El ejemplo que todo el mundo usa porque es perfecto es el termostato de casa. Si la temperatura sube por encima de lo que queremos, el sistema se activa para enfriar. Si baja, se activa para calentar. El objetivo es siempre uno, volver al punto de equilibrio, mantener la estabilidad. Y este proceso de corrección funciona siempre con un bucle de 4 pasos. Es como el motor de la autorregulación. Paso 1, el sistema siente el estado actual. Mide la temperatura, por ejemplo. Paso 2, compara esa medida con el objetivo, con la temperatura que hemos fijado. Paso 3, si hay una diferencia, si no coinciden, se genera una señal de error. Y paso 4, esa señal de error activa una acción para reducir esa diferencia, para corregir el rumbo. Y vuelta a empezar. Sentir, comparar, corregir, actuar. Este ciclo, que no para nunca, es lo que mantiene todo en su sitio. Y para que quede aún más claro lo que es la retroalimentación negativa, lo mejor es compararla con su opuesta, la positiva. Si la negativa es estabilidad, la positiva es el caos. Es un ciclo que se autorrefuerza, una bola de nieve. El ejemplo del autobús es genial. Un autobús se retrasa un poquito. Como se retrasa, en la siguiente parada hay más gente esperando, así que tarda más en recogerlos. Eso hace que se retrase aún más. Y así sucesivamente. Es una espiral que se agrava sola. Resumiendo, la retroalimentación negativa busca el equilibrio. La positiva nos lleva al descontrol. Muy bien, y ahora es cuando la cosa da un giro de 180 grados. Agarraos porque vamos a coger todo esto que hemos visto de cajas negras y bucles de retroalimentación y lo vamos a aplicar a algo que nos toca muy de cerca, a cómo construimos nuestra propia realidad. Sí, ¿cómo suena? Pensemos en esto. Nuestro cerebro vive encerrado en la caja negra del cráneo. No tiene ventanas, no tiene acceso directo al mundo exterior. De verdad, solo maneja 2 tipos de información. Las señales que envía hacia afuera, o sea, nuestras acciones, y las señales que recibe de los sentidos, nuestras percepciones. Y ya está. Entonces, si esto es así, el conocimiento no puede ser una foto de la realidad. Es imposible. El conocimiento es más bien un mapa que el cerebro construye al relacionar sus propias acciones con las percepciones que recibe a cambio. Es un proceso de encontrar regularidades entre lo que hacemos y lo que sentimos que pasa después. Hay una cita del psicólogo Jean Piaget que lo clava. La mente organiza el mundo organizándose a sí misma. Es brutal. No es que descubramos un mundo que ya está ahí, todo ordenadito, no. Es la mente la que crea ese orden a partir del caos de las sensaciones. Y al hacerlo, se organiza a sí misma. Y esto nos lleva a una conclusión alucinante. La pregunta importante sobre nuestro conocimiento no es si es verdadero en un sentido objetivo, porque nunca lo sabremos. La pregunta es si es viable. ¿Nos sirve? ¿Nuestro modelo del mundo nos permite movernos, anticipar cosas, sobrevivir, en definitiva, tener éxito en nuestra experiencia? Si la respuesta es sí, entonces el modelo funciona. Y eso, al final del día, es lo único que importa. Y con esto llegamos a la última parada de nuestro viaje, la más vertiginosa. Porque si hemos aceptado que la realidad es una construcción, la pregunta es obvia. ¿Y quién es el constructor? ¿Qué pasa con el yo? Vamos a ver qué dice la cibernética sobre esto. Claro, la pregunta cae por su propio peso. Si la realidad que percibimos es una construcción, ¿qué pasa con quién la construye? ¿Qué pasa con el yo? Pues el yo no puede ser una excepción. El yo no es una cosa, no es un pequeño piloto sentado dentro de nuestra cabeza. El yo también es un proceso. Es el mismísimo proceso de construir y de autorregularse, en acción constante. Esta es la definición cibernética del yo. Y es una idea potentísima. El yo no es una entidad física, no está en una neurona concreta. Es una entidad relacional. Su identidad es un patrón estable que emerge del cambio continuo. Es como el remolino en un río. El agua siempre está cambiando, pero la forma del remolino permanece. Pues el yo es ese remolino, un patrón constante creado por los infinitos bucles de retroalimentación entre lo que hacemos, lo que percibimos y cómo nos corregimos. Es la estabilidad que surge del movimiento. Y así llegamos al final de este recorrido con una pregunta que creo nos deja pensando. Si el yo no es una cosa, si es un bucle de retroalimentación, entonces, ¿dónde está uno ahora mismo? ¿Dónde reside ese centro de la experiencia que llamamos conciencia? La cibernética, desde luego, no nos da una respuesta sencilla, pero sí que nos regala una forma radicalmente nueva y fascinante de hacernos la pregunta.